¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase del curso de matemática con este nuevo tema que se llama vectores, ¿no? Es uno de los temas que muy frecuente dentro del examen especial en la parte de matemática. Entonces, hoy día vamos a explorar qué tipo de ejercicios son los que propone San Marcos. Es una clase especial porque el tema de vectores es un tema amplio, bastante amplio. Se hacen en uno o dos ciclos incluso, porque en realidad tiene muchos temas dentro de vectores. Pero en San Marcos, cuando se trata del examen especial, pues lo que se hace es proponer, se propone solamente algunos aspectos de los vectores, los más básicos, sobre todo lo que se refiere a lo que son algunos conceptos como producto escalar, producto vectorial, el tema de dependencia lineal. Esos son los temas más principales, producto escalar, producto vectorial y dependencia lineal, ¿no? Entonces, eso vamos a explorarlo junto con los demás temas, junto con los ejercicios. Vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver, entonces, vamos a analizar de frente el primer ejercicio y a medida que vamos avanzando, pues vamos viendo qué aspectos teóricos son necesarios, ¿no? Como siempre, vamos a analizar los ejercicios últimos que fueron propuestos en San Marcos, por ejemplo, en el examen último que hubo en el verano del 2023. En el verano del 2023, ¿qué es lo que ocurrió en el verano del 2023? Esta pregunta, ¿no? Nos habla, vamos a ver qué teoría necesitamos de esto para recordar. Miren, nos dice, dado los vectores U y B en R3, donde alfa es mayor que cero, determina un vector W que pertenece a R3. Acá faltó poner R3, R3, que pertenece a R3, de módulo igual a la raíz de 14 y que sea ortogonal a U y B. Muy bien, hay muchos aspectos teóricos que hay que analizar aquí. Brevemente lo haremos, miren. Vamos primero a hablar del tema de vectores. San Marcos propone vectores en R2 y en R3. ¿Qué significa en R2 y en R3? Porque cuando hicimos la parte de geometría analítica, hicimos rectas, hicimos parábolas, elipses, hipérbolas, circunferencias. Hablamos también de R2 y R3 como el plano cartesiano, ¿no? R2 era el plano cartesiano. Sin embargo, en vectores nosotros vamos también a hablar de R2, pero ya no como plano cartesiano. R2 va a ser llamado espacio vectorial, seguramente espacio vectorial, así se le suele llamar ahora, porque en su interior tanto R2 como R3 se le llaman espacios vectoriales, espacios vectoriales. ¿Por qué? ¿Cuál es lo importante aquí, chicos, en esto de espacios vectoriales? Lo que pasa es que ahora R2 ya no se considera como un conjunto de puntos, porque en geometría analítica, cuando vimos todos esos temas de rectas y elipses, hipérbolas,
el llamado plano cartesiano era un conjunto de puntos. Ahora, cuando en lugar de puntos se habla de vectores, entonces ya no se le llama plano cartesiano, se le llama espacio vectorial. Y esos vectores tienen la capacidad de sumarse, de poder hacer un producto entre vectores, restar vectores, y hay operaciones que se pueden hacer. En cambio, como plano cartesiano no se podía hacer operaciones, no se podía operar puntos, por ejemplo, no se podía operar puntos, porque los puntos eran solamente eso, puntos geométricos, pero ahora los vectores son justamente objetos que son de este tipo. Por ejemplo, en R2, los objetos tienen esta forma. Los puntos ya no se llaman puntos, sino vectores. Ya no, o sea, se trata de puntos, pero que ahora tienen el nombre de vectores, porque ahora tienen esta apariencia. Por ejemplo, el número 2 con -5, por ejemplo, así. Esto lo habíamos llamado también par ordenado, ¿no? Par ordenado, par de 2, ¿no? En cambio, cuando es R3, por ejemplo, hablamos de 1, 7, -2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de terna ordenada. Y lo que ocurre con los vectores es que estos se pueden sumar. Por ejemplo, cuando hacemos esto, 2 con -5, le sumo, por ejemplo, 3 con 8, entonces se puede sumar. Es decir, se puede hacer 2 más 3 -5 más 8. Entonces, esto es igual a 5 con 3, ¿no? Eso se puede sumar, se puede hacer la suma, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer. También lo mismo ocurre con las ternas, ¿no? Por ejemplo, 1 con 7 con -2 lo puedo sumar con, por ejemplo, 0 con -6 con 3, por ejemplo. Y entonces primera componente con la primera componente. 1 más 0, 7, le sumo -6 y al -2 le sumo 3. Entonces esto es igual a 1 con 1 con 1. Ahí está. Entonces se puede sumar. Aparte de sumar, también se puede multiplicar. Por ejemplo, el número 2 lo multiplico con el 1, con el 7 y con el -2. Y ese 2 va a pasar a multiplicar 2, 14 y -4. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que eh, los vectores son como puntos, como hemos visto en geometría analítica. Son como puntos, pero con la diferencia es que esos puntos se pueden operar, se pueden sumar, se pueden multiplicar, ¿ves? Multiplicar un número con un punto. Cuando ya se puede hacer eso, cuando se puede multiplicar, sumar y más adelante se puede hacer productos entre puntos, ya esos puntos dejan de llamarse puntos, se llaman vectores. Y al plano cartesiano ya no se le llama plano cartesiano, se le llama espacio vectorial. Se le llama espacio vectorial. Espacio vectorial R2, espacio vectorial R3. Así se le suelen llamar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto podemos necesitar para la pregunta? Eh, Se habla de módulo también en la pregunta 1, se habla de módulo. Lo que pasa es que cuando se habla de R2, acá lo ponemos, ya el módulo tiene mucho que ver con el gráfico, con el gráfico con el gráfico. Es decir, este es R2, R2. Entonces tienes un vector que inicia en un punto y termina en otro punto. Y se suele escribir así. O sea, un punto, si queremos compararlo con lo que ocurrió en geometría analítica, un punto, por ejemplo, es esto. Pero viéndolo como vector, ahora los vectores se pueden
pueden dibujarse ya no como un simple punto, sino como una flecha. Es decir, en vez de hablar de este punto, que de repente es el 2.3, este punto, entonces esa flecha se le llama 2.3, pero ya no es un simple par ordenado, sino se le pone un nombre. Por ejemplo, se le pone así. Esta letra U se le llama 2.3. El punto es 2.3, pero ahora viéndolo como vectores, cuyo aspecto, cuya apariencia, su dibujo, su gráfico es una flecha, entonces se escribe así, con una letra U, con una letra B minúscula, pero se escribe así de esa manera. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre con respecto a ese tema, ¿no? Muy bien, entonces, eso es el módulo. Cuando a este vector U, yo quiero, como tiene forma de una flecha, entonces da la apariencia que tiene una longitud. Esa flecha tiene una longitud. A esa longitud se le llama módulo. A la longitud longitud de la flecha, hay que entender que la flecha es la representación gráfica de un vector. Es la representación, un vector, ¿qué cosa es? Es un par ordenado. Es un par ordenado o es una terna ordenada. ¿Y cómo se mide? Pues simplemente como en esos paros, ese par ordenado o terna ordenada se puede sumar o multiplicar, entonces se le llama espacio vectorial. Entonces, la longitud de una flecha, ¿cómo se escribe? O módulo también, o norma también, o distancia también se le llama, o módulo. Entonces, es importante, digamos, saberse los nombres, ¿no? Los nombres. Entonces, módulo, muy comúnmente se le llama módulo, y se escribe así. El módulo de U es la raíz cuadrada de ese par ordenado, es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así. O sea, 9, 13, la raíz de 13, la raíz de 13. Muy bien, entonces eso es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Esa es la forma como se habla de módulo, ¿no? Ahora, más o menos todo eso es un pequeño aspecto teórico. Ahora vamos al problema, al ejercicio número 1. Acá hay otra frase muy importante, ortogonal. ¿Qué significa eso de ortogonal? Ahorita lo vamos a ver con respecto a ese tema que se llama ortogonalidad. Hablemos un poco de ortogonalidad. Eso tiene que ver con un concepto llamado producto escalar. Producto escalar. ¿Qué es un producto escalar? El producto escalar es un producto entre vectores. El producto escalar es un producto entre vectores. Por ejemplo, si tenemos un vector U, digamos que tiene esta forma, 2 con menos 1 con 3, por ejemplo, y un vector B que es 0, 5 por ejemplo, 4. Entonces, el producto escalar se escribe así. Una U con un puntito bien resaltado y con una B. Ese es el producto escalar. También se le llama producto interno, también se le llama, o producto interior también se le suele llamar. El producto escalar es el nombre más conocido, producto escalar. O producto punto también se le llama a algunos, producto punto. ¿Cómo se calcula el producto escalar? Se calcula así. Esto es igual a. Entonces ponemos así, 2, copiamos igualito, así. Entonces, ¿esto qué es igual?
2 por 0. Multiplicamos 2 por 0 más. O sea, lo que estoy haciendo es multiplicar primera componente con primera componente. Luego voy a multiplicar segunda componente con segunda componente. Luego voy a multiplicar tercera componente con tercera componente. ¿Correcto? Es decir, menos 1 con 5. Luego voy a poner 3 con 2. Perdón, con 4. Con 4, creo que es 4. 3 con 4. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que, eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué es igual? 2 por 0 sería 0 más menos 5 más 12. O sea, este resultado sería 7. Muy bien. Eso vendría a ser justamente lo que es es decir, el producto escalar, ¿no? Lo que se llama producto escalar eh, de ese tema, ¿no? Muy bien. O sea, en resumen, el producto escalar, ¿qué cosa es? Es un producto entre vectores, pero cuyo resultado es un número, como estás viendo, es 7, por ejemplo, ¿no? Eso es un producto escalar. Ahora, cuando geométricamente, ¿qué ocurre? Si tenemos dos vectores que tiene, por ejemplo, así, un vector U y tenemos un vector B, así, que forman un ángulo recto, son ortogonales, son perpendiculares. Se dice que este U y B son perpendiculares si U producto con B es igual a 0. Es decir, si es que el producto escalar es igual a 0, entonces, si el producto escalar es igual a 0, entonces significa que los dos vectores son perpendiculares o también se les suelen llamar así, ortogonales. 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 ¿No? Perpendiculares, ortogonales, son sinónimos. Pero necesariamente el producto escalar tiene que salir de cero, cero necesariamente. Muy bien, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Con respecto al, este, con respecto al producto, a este problema uno. Ahora, hay otra cosa que también es muy importante que se sepa aquí, que se va a utilizar bastante en este problema, que es el concepto de producto vectorial. Vamos a repasar también ese otro concepto, producto vectorial. Producto vectorial, ¿no? Todos estos conceptos, imagínense, son conceptos que se aprenden en todo un ciclo se aprende esto, entonces vamos a tratar de resumirlo, pero que a la vez sea lo suficiente para poder resolver los problemas, ¿no? ¿Qué es un producto vectorial? Al igual que el producto escalar, también es un producto entre vectores, pero hay una diferencia, que el producto escalar, cuando uno hace el producto escalar entre vectores, ese producto, el resultado es un número. En cambio, el resultado del producto vectorial entre vectores es otro vector. Ahí hay una diferencia, pero bastante importante. El producto escalar entre vectores es un número. El producto vectorial entre vectores es otro vector. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes, por ejemplo, dos vectores así,
U, digamos que sea el número 1, 3, 5. Y tienes B, que vendría a ser menos 2, 7 y 1, por ejemplo. Entonces quiero el producto vectorial. ¿Cómo se escribe el producto vectorial? Se escribe así, U por B, ¿correcto? Me esperan un segundito, chicos, disculpen, un segundito, me esperan. Sí, también. Muy bien, chicos, disculpen la interrupción. Les estaba comentando, ¿no? De que eh, estábamos hablando del producto vectorial que, que era un producto entre vectores cuyo resultado era otro vector. Entonces, ¿cómo hallar ese producto entre vectores? Hay una manera muy práctica de poder hallar ese producto con ayuda de los llamados determinantes, ¿no? Vamos a ver eso, vamos a analizarlo así, miren. Vamos a poner una letra I. Ahorita les explico qué son estas letras que voy a poder colocar. Y la primera letra es la letra U, que sería 1, 3, 5, menos 2, 7, 1. Ahí están. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Eh, Vamos a ponerle arriba más, menos, más. Así. Entonces ponemos así. Vamos a... Esta es una manera, un truco que sirve para poder hallar el producto vectorial de una manera práctica. Mira, es así. Vamos a resaltar la columna amarilla junto a la primera fila. Es donde están las letras y donde está la primera columna. Entonces ponemos así. ¿Esto a qué es igual? La parte que no ha sido pintada, donde está el 3, el 5, el 7 y el 1, lo ponemos así. 3, 5, 7 y 1. Y lo acompañamos de la letra I, que ya les voy a comentar qué significa esa letra I, pero va a servir mucho aquí. ¿Qué más? Esto es positivo, mira, positivo. Ahora, luego ves este color rojito que es negativo.
Ya, eso negativo lo ponemos aquí y de nuevo con esto de acá que estamos viendo. Ponemos este de acá, este de acá, ¿sí? ¿Ves? Entonces ese negativo, por eso va ahí. Y lo que no ha sido resaltado de amarillo, que son justamente este número 1, este -2, este 5, este 1, ahí está, y la letra J. ¿Ves? Ahora de nuevo, ahí está. Más y toda esta parte, esta zona que está aquí, que es 1, 3, -2 y 7. Ahí está. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, y le pongo la letra acá. Entonces, ¿qué ocurre? Esas barritas que encierran al número 3, 5, 7 y 1, eso es lo que comúnmente se le llama determinante. Y entonces, ¿cómo funciona la determinante? Pues funciona de esta manera. Recordarán que es más o menos así, ¿no? Multiplicamos este 7 por 5, 35, y le restamos este 3 por 1. Es decir, multiplicamos así, 35 menos 3 por 1, que es 3, y lo acompañamos de la letra I, menos lo mismo por acá, esta, esta diagonal, esta diagonal, y sería eh, -10 menos 1 por este J, más, y lo mismo por acá, y lo mismo por acá, este de acá. O sea, sería -6 menos 7, K. Entonces, esto vendría a ser igual a 32 y menos 11J menos 13K, ¿no? Y al final, acá les digo justamente qué significa este I. Esta letra I significa 1, 0, 0. Este J significa 0, 1, 0. Este letra K sería 0, 0, 1. Entonces ponemos 32 por 1, 0, 0, menos 11 por 0, 1, 0, menos 13 por 0, 0, 1. O sea, esto sale 32 menos 11 y menos 13. Eso sería el producto vectorial. Es decir, el producto vectorial, como ves, es otro vector. Entonces, eso es muy importante, y el producto vectorial solamente está en R3. O sea, no está en R2, por ejemplo, ¿no? No está ahí en R2, sino en R3, ¿no? Muy bien, sigamos. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, geométricamente, el producto vectorial tiene un aspecto, tiene una forma, que es esta. Miren, imagínense que el vector U fuese esto.
fuese este de aquí, el vector U, y el vector B fuese este de aquí, el vector B. ¿Dónde está el vector U por B? Producto vectorial con B. El vector U, producto vectorial con B, está aquí. Este de acá es U por B. Tiene esta forma. Necesariamente es perpendicular tanto a U como a B. Tanto a U como a B. Es perpendicular a ambos. Entonces, no, quedémonos con esa idea geométrica, porque eso va a ser importante a la hora de resolver el problema problema 1. Vamos a ver, ahora, Profesor, el, una pregunta. sí, adelante, adelante. Eh, Cuando hizo las determinantes, ¿no era el orden al revés? O sea, la verde menos las celestes. ¿O estoy recordándome? El orden de que O sea, cuando ya lo operó a la derecha, cuando tiene I, J, K, la determinante de 2 por ah, 2, claro, claro, el orden no es 3 por uno menos 35. claro, es porque a este se le llama, al verde se le llama diagonal principal, ajá, principal. Y al celeste se le llama diagonal secundaria. Entonces sí, en ese sentido tienes razón, ¿no? Ah, caramba, se lo hice al revés, ¿no? Ah, sí, sí, disculpen, tienen razón. Diagonal secundaria. Sí, tienes razón, mira, ve. Lo hice al revés. Eso también es importante, ¿no? El orden. Es lo de verde, esa es la diagonal principal. Lo de verde es la diagonal principal. Y lo de celeste es la diagonal secundaria, ¿no? En el tema de determinantes, por ejemplo, una matriz es así, por ejemplo, ¿no? Una matriz, ya seguramente eso lo han visto, pero lo vamos a ver ya en la siguiente clase cuando hagamos sistemas de ecuaciones. Eh, por ejemplo, una matriz es así. Y como queremos hallar su determinante, eh, la determinante de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, entonces multiplicamos todo esto, toda la diagonal principal, ¿no? Entonces, eso ya les voy a explicar más adelante en la siguiente clase, cuando hagamos el tema de determinantes, cuando hagamos sistemas de ecuaciones lineales, pero sí, tienes razón. Lo de verde, esa diagonal de verde, porque son dos diagonales, la de verde es la diagonal principal y el orden es importante porque va a cambiar solamente el signo, ¿no? Sería 3 menos 35. Acá sería, ordenando bien, sería 1 menos 10. Y acá sería 1 por 7, que es 7, menos 6. Ahí está. Lo cual da como resultado menos 32. Acá sería 11. Acá sería 11 menos 11, se mantiene. Y acá sería 13 más 13. Ahí está. Ujú. Muy bien. Entonces, eso es lo que queda, ¿no? Y al final quedaría menos, acá sería menos, más, y acá quedaría menos 32 y más 13. 13. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre respecto a este tema. Y, y el asunto está, claro, en el orden, pero la parte más importante, recuerden siempre esto porque va a ser muy importante a lo largo de varias preguntas. El producto vectorial es perpendicular
tanto a los vectores que forman parte del producto vectorial, tanto a U como a B, ¿no? Eso es muy importante. Ya más adelante vamos a ver algunas propiedades del producto vectorial que va a ser muy, muy importante. Por ejemplo, una de las propiedades importantes es que U, por ejemplo, ¿no? U, el producto escalar de U por B es igual a B producto escalar con U. O sea, el producto escalar es conmutativo, pero sin embargo, U producto vectorial con B no es igual a B producto escalar con U. Es decir, el producto vectorial no es conmutativo, no conmuta, ¿no? No es como decir 6 por 3 o 3 por 6, no es lo mismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que U por B es igual a menos B por U. Es anticonmutativo. O sea, U por B es igual a menos B por U. O sea, es casi conmutativo si no fuera por el menos. Eso se llama anticonmutativo. Lo opuesto a conmutativo, anti, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver que es importante. Ahora sí, nos concentramos en la pregunta, en nuestra pregunta, en nuestra pregunta del examen del 2023. Miren, requiere de conceptos básicos, ¿no? Dice, dado los vectores U y B en R3, donde ese alfa que está dentro de los vectores, dentro de esa terna de vectores, ese alfa es positivo, dice. Determine un vector B doble que está en R3 de módulo igual a raíz de 14 y que sea ortogonal a U y B. O sea, miren, este B doble, hay un vector que debe ser ortogonal a U y a B. Inmediatamente ustedes tienen, si hay digamos, si hay alguien que es ortogonal a dos vectores, el principal candidato debes pensar, debes recordar siempre que es el producto vectorial. Ese B doble debe de ser el producto vectorial de U y de B, porque el principal sospechoso candidato de ser de un vector que es perpendicular a dos vectores a la vez, debe ser siempre el producto vectorial. Entonces, ¿qué ocurre? Ese B doble, ¿quién es? Debe ser el producto vectorial, U por B, U por B. O sea, de nuevo volvemos a lo que estábamos practicando. Este I, este J, esta letra K, y ponemos 1, alfa, 1, 0, 1, alfa. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué es igual? Entonces decimos, recordarás, anulamos, ponemos de amarillo la columna y la fila de arriba y queda así. Alfa, quedaba así, ¿no? Alfa, 1, 1, alfa. Y esa letra I. Menos, recuerdan que aquí iba el símbolo más, menos, menos, sería 1, 0, 1, alfa, con este J, más, el otro vendría a ser 1, alfa, 0, 1, esa letra acá. Entonces, ¿esto a qué es igual? Entonces, ponemos así, ¿no? Esto es igual a alfa al cuadrado menos 1, por este I, menos alfa por este J, eh, más K, ¿cierto? Era así, ¿no? Porque eso era lo que obteníamos. Muy bien. ¿Qué ocurre? Eso es el producto vectorial. Ese es el producto vectorial. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a
alfa al cuadrado menos 1 menos alfa, 1. Eso vendría a ser el producto vectorial. Pero ese producto vectorial dice que tiene módulo igual a raíz de 14. O sea, el módulo de W, así se escribe el módulo, con esas dos rayitas, es igual a la raíz cuadrada de sus componentes. O sea, alfa al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado más este menos alfa elevado al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 14. Entonces podemos ver que se puede eliminar este con este de acá y entonces va a quedarnos justamente el resto, ¿no? Que vendría a ser, a ver, el resto es el alfa al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Sabemos que es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más este alfa al cuadrado más 1 es igual a 14. Entonces acá podemos darnos cuenta de que quedaría así, ¿no? Quedaría alfa a la cuarta menos alfa cuadrado es igual a 12. Si factorizamos eso sería alfa al cuadrado por alfa al cuadrado menos 1 igual a 12. Entonces, ¿qué vendría a ser alfa? Si tanteamos este alfa, podemos ver que alfa debe ser 2, ¿no? Alfa debe ser 2 necesariamente porque no ves que alfa al cuadrado es 2 al cuadrado, 4 4 menos 1 3 4 por 3 saldría, ¿no? 12. Pues alfa debe ser 2. Alfa debe ser 2. Entonces, si alfa es 2, entonces, ¿cómo es este W? El W recuerda que era alfa al cuadrado menos 1 menos alfa y 1. O sea, sería, como alfa es 2, acá sería 3, acá sería menos 2 y acá sería 1. Ahí está. Entonces, esa sería nuestra respuesta, que coincide con nuestra clave E. ¿Correcto? Entonces, eso es nuestra respuesta, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre con respecto a este tema, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que ya estamos viendo que este primer ejercicio, que es del año 2023, y hay que analizar rigurosamente qué cosa, qué tipo de preguntas están, qué tipo de temas están proponiendo. Como puedes ver, nos está hablando de producto vectorial, nos está hablando de la idea de módulo, la idea de ortogonalidad, y van a darse cuenta en el transcurso de los demás ejercicios que prácticamente los demás ejercicios siempre giran alrededor de esos temas. Vamos a ver, vamos a revisar el siguiente ejercicio, ¿no? El ejercicio número 2. Vamos a ver. Profesor, si hubiera, si no hubiera esta clave y hubiera otra clave con alfa igual a menos 2, no habría problema, ¿no? Porque creo que también cumpliría, No, no cumpliría. ¿no? No. Ahorita los hago ver. Lo que pasa es que hay una condición, ¿no? Miren, ahí dice que alfa es mayor a 0, ¿no? Ah, Porque, ya. claro, porque tranquilamente alfa también puede ser menos 2. Tranquilamente. Tranquilamente puede ser menos 2. Y habría otra respuesta, ¿no? O sea, saldría 3 y también nos saldría una terna de tres números, 3, 2 y 1. Pero justamente le han puesto, ¿no? A propósito de esa condición de que alfa debe ser mayor a 0, ¿no? Ujú. Muy bien. Profesor, Sí, sí, dígame, adelante, adelante, coméntanos. y si en vez de ortogonal hubiera dicho que esos son paralelos, ¿cómo sería? O si dos vectores son paralelos. Ah, eso es una buena pregunta.
Esa es una buena pregunta. Cuando dos vectores son paralelos, el producto vectorial es cero. Lo digo de nuevo. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Tienes al vector U y tienes al vector B. Ya habíamos dicho que el producto vectorial el producto vectorial es perpendicular tanto a U como a B. A ambos. Es perpendicular a ambos. Perfecto. Para que sean perpendiculares a ambos, U y B no deben ser paralelos. No deben ser paralelos. Porque si fueran paralelos, este U debe ser, no debe ser un, un lambda por este B. Eso significa paralelos. U y B, paralelos. ¿No? Ahorita vamos a hablar de eso también. ¿Cuándo se dice que U y B son paralelos? Cuando U es un múltiplo del otro, del B. Un número, un 7 por B, por ejemplo. Ahora, si fueran paralelos, por ejemplo, si U y B fuese un lambda por B, por ejemplo, esos son U y B no paralelos, U y B paralelos, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que U por B es igual a 0. Aquí ocurre que U por B es diferente de 0. Cuando no son paralelos, pero cuando sí son paralelos, el producto vectorial es 0. Siempre, siempre. Porque el producto vectorial siempre va a ser paralelo, siempre va a ser perpendicular a U y a B. O sea, si hablamos del producto vectorial que es U por B, el producto vectorial siempre va a ser perpendicular o también llamado ortogonal a U y a B, o sea, a los vectores que lo componen. Siempre. A menos, a menos que U y B sean paralelos. Si U y B son paralelos, entonces ya no se habla de ortogonalidad. Se habla de que son paralelos y U y B debe ser 0. O sea, como que el producto vectorial, al ser 0, es como que no existiría esa flecha, ¿no? O sea, si U y B fueran paralelos, o sea, U estaría acá, ¿no? U estaría así. Geométricamente, U estaría así, U estaría acá, y B estaría por acá, ¿no? Por ejemplo, acá. Así, si fueran paralelos, ¿no? Pero ¿dónde estaría B? El U por B. U por B ya no existiría como flecha, ya no existiría porque saldría 0. El vector 0, ¿ah? Hay que entender que el vector 0 es el 0,0,0. ¿Ah? No vayan a pensar que es el 0 número. No, el vector 0. O sea, no, esta flecha, supuestamente esta flecha de U por B, esta flecha no existiría si es que U y B fuesen paralelos. O sea, para que exista producto vectorial, necesitas que U y B sean no paralelos. U y B no paralelos. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es muy importante, una observación muy importante. Perfecto. Entonces ya, ahí está, estamos analizando eso, esos detalles muy importantes. Vamos a ver qué nos plantearon en el examen del 2022. Fue otra cosa diferente, ¿eh? Fue otra cosa, miren. Miren lo que propusieron en el examen del 2022. En el examen del 2022. Dice, considere U1 y U2, U3, tres vectores. Tres vectores en R3 que satisfacen las siguientes condiciones. Ahí están las siguientes condiciones que ves ahí. Ese punto que ves entre esas letras U, es el producto escalar, ¿no?
El producto escalar que siempre es un punto bastante resaltante, que se resalta frente a cualquier punto. Entonces, es un producto escalar. Ese producto escalar, dice, va a ser un tercio siempre y cuando esa letra I que está en la parte del subíndice sea igual a J. Y va a ser cero ese producto escalar siempre y cuando I sea diferente de J. Dice, determine el ángulo entre los vectores. ¿Ves? Hay dos vectores acá. Este es un vector. Este de amarillo es un vector. Este de celeste es otro vector. Es otro vector. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a analizar lo siguiente, chicos. Miren. Vamos a llamarle, o sea, determine el ángulo, ¿no? Porque uno puede decir así, ¿no? Vamos a imaginar que a todo esto, vamos a llamarle un vector A mayúscula. Y a todo esto, vamos a llamarle un vector B mayúscula. Entonces, imaginemos que ese vector A se encuentra aquí, vector A, y el vector B se encuentra aquí. Entonces, el ángulo es el ángulo delta. Hay un ángulo entre vectores, entre los vectores. Siempre hay un ángulo. Entonces, ¿ese ángulo quién es? A ver, ese ángulo delta, ¿quién es? Como ven en las alternativas, se expresa como el arco coseno. Entonces vamos a analizar ese detalle, miren. Vamos a analizar eso. Vamos a un rato a copiar esta parte. Ahí está. Miren. Hay una fórmula que nos va a permitir, eh, que nos va a permitir justamente hablar de ángulo, de lo que, cómo relacionar el ángulo con sus vectores. Es decir que los vectores forman un ángulo. Entonces, se necesita que ese ángulo lo podamos escribir, pero en términos de sus vectores que lo forman. ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula es la siguiente, miren. Tienen que recordar esta fórmula sí o sí, porque se utiliza bastante, ¿eh? Bastante. En varias preguntas de exámenes de admisión han puesto algo así. Es la siguiente. El coseno del ángulo delta es el producto escalar de los vectores dividido entre el producto de sus módulos. Esa es la fórmula. Esta es la fórmula. Ahí está. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver el ejercicio. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Miren, ¿eh? Miren, chicos. ¿Qué ocurre? Necesitamos el producto escalar de A y B, pero recordemos quién es A, quién es B. A, recuerda que es igual y este B es igual a, recordemos, es U sub 1 menos U sub 2 más 2 veces U sub 3. U sub 1 menos U sub 2 más 2 veces U sub 3.
B vendría a ser U sub 1 más 2 veces U sub 2. U sub 1 más 2 veces U sub 2 menos U sub 3. Menos U sub 3. Entonces, si hacemos el producto, A por B es igual. U1 menos U sub 2 más 2 veces U sub 3, producto escalar de U sub 1 más 2 veces U sub 2 menos U sub 3. Ahí está. Entonces, el producto escalar es un producto que es distributivo. Es decir, todos entendemos qué significa distributivo. Significa que este U sub 1 va a pasar a multiplicar a este U sub 1, luego el U sub 1 va a pasar a multiplicar al siguiente término, y luego al siguiente término, y lo mismo con los demás. Entonces, sería así. U sub 1 por U sub 1, ponemos así, U sub 1, producto escalar con U sub 1, más 2 veces U sub 1, U sub 1, producto escalar con U sub 2. Porque es U sub 1, recuerda que acá se multiplica con este 2 veces U sub 2. Pero ese 2, como es un número, va a pasar adelante, no hay problema, porque los que se hacen producto, que realiza el producto, es entre vectores, no entre números y vectores. Entonces ese 2 pasa adelante. Luego, ese U sub 1 se multiplica con el siguiente, que es U sub 3, menos U sub 1 por U sub 3. Y de la misma forma vamos a hacer con todos los demás. Es decir, más el siguiente, que sería menos U sub 2 con U sub 1. Menos, saldría menos, ¿no? Menos U sub 2 producto con U sub 1. Luego, menos 2 veces U sub 2 por U sub 2. Más U sub 2 por U sub 3. Luego el siguiente. 2 veces U sub 3 con U sub 1. 2 veces más 2 veces U sub 3 por U sub 1. Más 2 veces U sub 3 con 2 veces U sub 2. 4 veces U sub 3 producto U sub 2. Menos 2 veces U sub 3 producto con U sub 3. Entonces, ¿esto a qué es igual? Y aquí viene lo importante, porque recuerda que según el problema, vamos a anotar acá, esto de acá, voy a un ratito a copiar ese gráfico. Según el problema, ahí está, tenemos esta condición. ¿Qué ocurre? Miren, acá es importante que estén muy atentos porque aquí está la clave de todo. Miren este I y este J, que he pintado de color verde. Vamos a pintarlo de color celeste mejor, para que se note. Este I y este J. Si ese I y ese J son diferentes, ese producto es cero. Por ejemplo, U sub 1 producto con U sub 3, esto debe darme 0, porque 1 y 3 son diferentes. En cambio, si fuera, por ejemplo, U sub 1 producto con U sub 1, esto debería ser 1/3, porque así dice cuando son iguales. Por lo tanto, si son diferentes, los índices se va a hacer 0. Y si son iguales, va a ser 1/3. Por lo tanto,
esto se hace 0, este de acá se hace 0, 0, 0, 0, 0. Y el producto de U sub 1 y producto con U sub 1 es un tercio. Menos 2 veces U sub 2 producto con U sub 2, otro un tercio. Menos 2 veces U sub 3 por U sub 3, un tercio. O sea, al final sale un tercio menos 2 tercios menos 2 tercios. O sea, menos 3 tercios. O sea, menos 1. Conclusión, por lo tanto, el producto escalar del vector A y el vector B es menos 1. Ya tenemos el producto escalar de A y B. Ahora nos falta lo de abajo, el módulo de A y el módulo de B. El módulo de A y el módulo de B. Calculemos. El módulo de ¿a qué es igual? Esto es otra cosa que hay que recordar. Siempre, y esto también es propiedad, lo voy a poner por acá. El módulo de A, otra manera de hablar del módulo de A, es como la raíz cuadrada del producto escalar de un vector consigo mismo. Eso también tienes que recordar. Eso también tienes que recordar. Esa es otra manera de escribir lo mismo que el módulo de A. El módulo de A es la raíz cuadrada de el producto escalar del vector consigo mismo. Consigo mismo. El producto escalar del vector consigo mismo. ¿Eso qué significa? Pues significa que que cuando queremos hallar el módulo de A, necesitamos hacer el producto escalar de A consigo mismo. Es decir, primero tenemos que hallar A producto escalar con A, pero eso es justamente U sub 1 menos U sub 2 más 2 veces U sub 3 producto escalar con U sub 1 más 2 veces, perdón, consigo mismo, ¿no? Consigo mismo sería U sub 1 menos U sub 2 más 2 veces U sub 3. Esto es igual. U sub 1, producto escalar con U sub 1. Con U sub 1. Vamos a ponerlo así directamente porque ya sabemos que ese, según la fórmula de arriba, cuando hacemos la multiplicación de U sub 1 con U sub 1, si son iguales, debe ser un tercio. Esto es igual a un tercio. Luego, U sub 1 lo multiplico con U sub 2, bien sabes que cuando son índices diferentes sale 0, más menos 0. Luego, U sub 1 con U sub 3 también sale 0, más 0. Y lo mismo, o sea, cada vez que se hace el producto escalar de un vector con otro, pero que sean diferentes índices, es 0. Lo mismo va a ocurrir con U sub 2. U sub 2 con U sub 1, 0. Esa es la primera parte acá. Más 0. De ahí va a salir más U sub 2 con U sub 2. Producto escalar de U sub 2 con U sub 2. A un tercio. U sub 2 con U sub 3, 0. Más 2 veces U sub 3 con U sub 1, 0. U sub 3 con U sub 2, 0. U sub 3 con U sub 3.
un tercio, pero ¿no ves que se multiplica 2 por 2? 4. 4 más 4 más 4 veces un tercio. O sea, ¿esto a qué es igual? Al final va a terminar siendo un tercio más 4 tercios, o sea, 6 tercios, o sea, 2. Ese es el producto escalar del vector consigo mismo. De forma análoga, B, producto escalar con B, de forma análoga también va a salir 2. También va a salir 2. Entonces, ya tenemos todo, porque si este el producto escalar de A por A sale 2, entonces ya tenemos que el módulo de A es la raíz de 2. Acá también el módulo de B es la raíz de 2. Recuerda que el módulo de A es la raíz cuadrada de A, producto escalar con A. Por lo tanto, el coseno, ponemos por acá, por lo tanto, el coseno del ángulo que forma A y B es el producto escalar de A por B, que salió -1, dividido entre la raíz de 2 por la raíz de 2. O sea, -1 sobre 2. El coseno del ángulo delta es -1/2. Entonces, si el coseno lo mandamos a la derecha, queremos dejar libre al ángulo delta, entonces el coseno lo mandamos a la derecha, pero cuando se va, con una función trigonométrica va al otro lado, va con forma de su inversa, ¿no? Es como cuando el signo, cuando estás positivo, se va al otro lado como negativo, ¿no? Si está al otro lado multiplicando, va al otro lado dividiendo. Si la función seno está a la izquierda, a la derecha lo mandamos como arco coseno. Arco coseno de -1/2. Los arcos son las funciones trigonométricas inversas de las funciones trigonométricas. Arco coseno, arco seno. Entonces, este vendría a ser nuestro resultado y eso coincide con nuestra alternativa C. Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Ahí había que conocer esas dos fórmulas de arriba, manejar esas dos fórmulas de arriba. Es muy importante porque es muy frecuente ese tipo de fórmulas que pinte de amarillo en las demás preguntas que vamos a ver. Y entender eso lo de celeste, ¿no? Entender cómo funcionan esas letras U, el U sub I y el U sub J. Hay que también comprender que el producto escalar es distributivo. Se han dado cuenta que se distribuye como si fuera un producto común. Se distribuye. Muy bien. Muy bien. Entonces sigamos explorando más al respecto. En el año 2021 también pusieron vectores. 2023, 2022, 2021. ¿Ustedes creen que de aquí para el marzo no van a poner vectores? Van a ponerlo de todas maneras. De todas maneras. Sí o sí. Pero todos los problemas se reducen a saber estos conocimientos básicos. Producto escalar, producto vectorial, módulo. Vamos a seguir analizando. Justamente van a darse cuenta de que todo gira en torno a esos temas, al producto escalar, al producto vectorial,
al módulo, al tema de módulo, al concepto de módulo. Muy bien, sigamos. Vamos a analizar. Vamos a ver esta pregunta del año 2021. ¿Qué nos dice? Mira, nos dice, los vectores B1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5 representan datos, resultados de un estudio que busca clasificar mediante la función de decisión. La función de decisión está aquí, mira, una función f evaluado en b es igual al signo, la función signo de b producto escalar con b doble, donde b doble es este número, es este par ordenado. Si el valor de ese f evaluado en b es positivo, entonces positivo, ¿qué significa? Mayor que cero. Entonces el vector b no es confiable. Entonces te pregunta, de los 5 vectores, ¿cuántos son confiables? ¿Cuántos son confiables? Entonces lo que tenemos que hacer es primero hallar esto, lo de adentro. Este producto que estoy resaltando de color amarillo, eso es un producto vectorial. Porque la función signo, ¿cómo funciona? Lo dice abajo como observación, en el mismo examen lo dice, pero de una manera práctica. La función signo, ¿cómo funciona? Más o menos lo comento por aquí. La función signo funciona de esta manera. Funciona así. ¿A qué va a ser igual la función signo? Es igual a 1, pero siempre y cuando x sea mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. X sea positivo. El signo, la función signo va a ser 0 siempre y cuando el propio x sea 0. Y va a ser menos 1 siempre y cuando x sea menor que 0. Así. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el fondo? Que no importa cuál sea el valor de x, lo importante es que si es positivo, es 0 o es negativo, es menor que 0. Entonces, eso es muy importante que se tenga claro aquí, en el problema, porque depende de qué valor sea lo que pintó de amarillo para que la función signos sea 1 o menos 1 o 0. Depende de qué valor salga en ese producto escalar. Bueno, entonces vamos a ver. Por ejemplo, este B1, producto escalar con B doble, es 1.3 producto escalar con B doble, que sería 1, menos 2. ¿Eso a qué es igual? Bueno, entonces eso bien sabes que tenemos que multiplicar 1 por 1. Recuerden, recordando un poquito, este 1 lo tengo que multiplicar con este 1 y luego sumarle este 3 con ese menos 2. O sea, 1 por 1, 1. 3 por menos 2, menos 6. 1 con el menos 6, menos 5. Entonces esto sale menos 5. Y si eso sale menos 5, entonces la función signo fb1 es el signo de ese menos 5. Y eso es 1 porque, eso es menos 1 porque lo de adentro sale negativo.
negativo. Recuerda, acá lo voy a poner de todas maneras. La función signo, acá lo voy a poner, la función signo de x es 1 si es que x es mayor que 0, es 0 si es que x es igual a 0, y es menos 1 si es que x es menor a 0. Ahí está. De nuevo, ahora con b sub 2. 1 con menos 2. Igual, hacemos el producto. 2 por 1, 2. 4 con menos 2, menos 8. 2 con menos 8, menos 6. Menos 6. Entonces, el producto, el signo, la función signo del vector 2, sería signo de menos 6, sería menos 1. Entonces, hay que recordar que cuál era el concepto acá. El concepto era que nos decía, si la función signo es positivo, entonces esa función f, que era la función signo, entonces el vector no es confiable, ¿no? O sea, si te sale positivo, no es confiable. Más bien, si sale negativo, sí es confiable. Entonces, hasta el momento tenemos que el vector B1 y B2 son confiables. ¿Por qué? Porque salieron negativos. Cuando salgan positivos, ahí ya no son confiables. Entonces vamos a buscar, la pregunta es, ¿cuántos son confiables? ¿Cuántos son confiables? Ya van 2, porque nos salió menos 1. Ya van 2 que son confiables. Entonces, B sub 3, producto escalar con B doble, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a justamente ese B sub 3 sería 6.3 producto escalar con B doble, que sería 1 con menos 2. Esto que es igual. 6 por 1, 6. 3 por menos 2, menos 6. 6 con menos 6, 0. Entonces tenemos que F evaluado en 3 es justamente el signo de signo de 0, y eso es igual a 0. Ahí está. Lo mismo hacemos con B sub 4. B sub 4, B sub 4, producto escalar con B, es 5 con 2, producto escalar con 1 con menos 2. Esto es igual a 1. Entonces, la función B sub 4 es el signo de 1, el cual sale 1. Y finalmente, B5, producto escalar con B doble, es igual a el último, que sería 4 con 1, producto escalar con 1 con menos 2. Esto es igual a 2. Entonces, F evaluado de 5 es igual al signo de 2 es igual a 1. Entonces, conclusión. ¿Cuántos son confiables? Dice, si F evaluado en ese vector B es positivo, entonces no es confiable. Entonces podemos ver que aquí no confiable, no confiable, no confiable. De acá 0, confiable, sí confiable, sí confiable. Negativo también, sí confiable, sí confiable. Claro, porque alguien podría decir, pero si sale 0, ¿qué vendría a ser? ¿Confiable o no confiable? La parte celeste que dice, literalmente que dice, si sale positivo es confiable, no es confiable, positivo, no es confiable. ¿Y 0 qué cosa es? 0 no es positivo, 0 es 0, ¿no? No es ni negativo ni positivo. En cambio, lo de celeste dice que estrictamente si es positivo, no es confiable. Por lo tanto, lo que sí es confiable son estos 3.
Estos tres son confiables, ¿no? Entonces nuestra respuesta vendría a ser la A. No es esta la B, sino la A. Sería 2 si es que nos preguntaran cuántos no son confiables, ¿no? De los 5 vectores, ¿cuántos son confiables? 3. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, Todo bien, bro. preguntas? Muy bien. Profesor, entonces el cero también cuenta como positivo. ¿El cero como positivo? No, no. Negativo contaría. No, ni negativo, ni positivo, ni negativo. Cero es neutro, neutro. No es ni positivo ni negativo. Pero ¿por qué lo considero confiable? Porque lo que no es confiable son los positivos. O sea, si algo es positivo, es no confiable, según la parte de color celeste. Por lo tanto, el resto, el resto, que no es positivo, ¿qué cosa no es positivo? Lo negativo y el cero es lo contrario a positivo. El negativo y el cero. Entonces, ese negativo y ese cero son los confiables, porque lo positivo, lo estrictamente positivo, eso no es confiable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que quede claro porque hay que tomarlo esto literalmente, ¿no? Positivo, positivo, no confiable. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener cuidado porque no vaya a ser que marques 2 dentro de las alternativas hay 2, pues, ¿no? Y ahí puedes caer en el error. Muy bien. Sigamos avanzando con más ejercicios y vamos a ver ahora, en el año 2020, como todos lo hemos experimentado, hemos visto en la pandemia, pues no hubo examen presencial, no hubo examen, un examen virtual hubo, ¿no? Del cual no se tiene información, cómo fue su examen especial, ¿no? No hay información alguna de eso, de cómo habrá sido su examen especial. Si nos vamos un año antes, que es el año 2019, no preguntaron sobre vectores. En el año 2019 no se preguntó sobre vectores. Recién lo volvemos a ver a vectores en el año 2018. Año 2018 volvemos a ver a los vectores. Ahí están. Y lo especial en esta pregunta de vectores es que tenías que saber una propiedad de los vectores, una propiedad de los productos vectoriales que pocos hubiesen recordado. Pocos hubiesen recordado esta propiedad. Sin esa propiedad no se hubiese podido hacer este problema. Por eso es que muy pocos lo hicieron. Y la propiedad es la siguiente. Miren, cuando se hace ese se llama producto doble, le dicen producto doble, lo que está aquí. Este A, producto, con este B, producto vectorial con C, es así. Es este A por C. A, producto escalar con C. Ahí está. Menos, ahí está. Vendría a ser eso.
eso vendría a ser la fórmula. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar a los datos? Pues vamos a verlo, mira, vamos a poner esto acá más arriba. Pero esa era la fórmula que se tenía que aplicar para poder resolver este problema. Entonces, miren, como puedes ver, nos dan el ángulo. El ángulo entre A y B es pi sextos, o sea, 30 grados. El ángulo entre A y C es 30 grados. Entonces, lo que si nos dan el ángulo es justamente para poder utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula de que el coseno del ángulo de pi sextos, o sea, el ángulo entre quienes, entre A y B, es pi sextos. O sea, el coseno de pi sextos, ¿a qué es igual? Al producto escalar de A con B dividido entre el producto de sus módulos. Estos módulos, recordemos, coseno de pi sextos, o sea, es coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Es igual al producto escalar entre, pero el módulo de A nos lo dan, que es 2, o sea, 2 por el módulo de B. Conclusión, el producto escalar de A por B vendría a ser, este 2 con este 2 se va, vendría a ser igual a la raíz de 3 por el producto, por el módulo de B. Ahí está. Entonces, ya vamos a ir luego eso reemplazando acá arriba en la fórmula. Lo mismo, de nuevo. El ángulo entre A y C es también 30 grados, pi sextos. O sea, el coseno de pi sextos es A producto escalar con C sobre A por C. O sea, coseno de pi sextos de 30 grados raíz de 3 sobre 2 igual a producto escalar con C sobre 2 veces C. Recuerda que el módulo de A sale 2. Entonces acá se va, y entonces este A producto escalar con C vendría a ser la raíz de 3C. Ahí lo tenemos ahí. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto, pasamos aquí a la parte de arriba, a la fórmula. A producto escalar del producto escalar de B por C es, en lugar de A producto escalar por C, ponemos la raíz de 3 por C y todo esto B, menos. Lo mismo acá, la raíz de 3 módulo de B, todo esto por C. Factorizamos raíz de 3, sería módulo de C por B menos módulo de B por C. Pero eso es la fórmula que vemos arriba. Eso es acá, lo de celeste. Entonces, esto es igual a la raíz de 3 por 1 menos 1 y 1. Si pasamos a multiplicar este número en la raíz de 3 a cada componente, saldría la raíz de 3 menos la raíz de 3, la raíz de 3. Y sacamos módulo de A de estos productos vectoriales. Esto es justamente la raíz cuadrada de la raíz de 3 al cuadrado, más este menos la raíz de 3 al cuadrado, más la raíz de 3 al cuadrado. Lo cual va a permitirnos eliminar y queda solamente la raíz de 9, ¿no? Lo cual es 3. Y eso justamente coincide con nuestra alternativa E. Entonces,
era muy importante esta fórmula de arriba. Esta fórmula lo que hace es conectar el concepto de producto vectorial y producto escalar. Esta fórmula los conecta, los une de alguna forma, los vincula. ¿Qué relación hay entre el producto vectorial y el producto escalar? Esa fórmula refleja eso. Muy bien. Eso es lo que ocurre, ¿no? Seguimos analizando. Más ejercicios. Me dicen si tienen alguna duda hasta acá. Ahora vamos a entrar al otro tema. Como pueden ver hasta el momento, todo ha girado en torno a las ideas de módulo, a la idea de producto escalar, producto vectorial, algunas fórmulas que involucran esos conceptos. Y ahora viene lo otro, que es el otro concepto que falta por decir, es el concepto de dependencia lineal. El concepto de dependencia lineal. Y eso lo preguntaron ahora último en el 2017. Parece que se olvidaron de ese concepto porque no hace tiempo que no lo mencionan. Seguramente en el examen que viene van a hablar de esto, porque ya pasó tiempo, ya son 7 años. Dependencia lineal. ¿Cuándo se dice que dos vectores son dependientes, linealmente dependientes? Eso es el concepto de dependencia lineal. Entonces acá arriba ponemos el concepto. Tenemos dos vectores, U y B, son linealmente dependientes si este U lo puedo obtener gracias a una multiplicación de un número por B. Es decir, U es un múltiplo de B. En palabras más simples, U es un múltiplo de B. Ese lambda es un número real. Es cualquier número, 7, 8, cualquier número es. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esto, porque esa es la definición de dependencia lineal. Pero si tenemos 3 vectores, como nos lo muestra el problema, necesitamos un método práctico que nos permita hablar de dependencia lineal. Y justamente es lo que voy a mencionar ahora. Se dice que 3 vectores son linealmente dependientes siempre y cuando la determinante de ellos sea 0. Lo escribo. Tengo acá el vector 1, t, y acá sería 2. ¿Ves? El primer vector. Luego al segundo vector. T, 1, 0, 0, 2 y t. Para que esos 3 vectores sean linealmente dependientes, el resultado de esta determinante debe ser 0. Debe ser 0. Si yo descubro que la determinante es 0, quiere decir que esos 3 vectores son linealmente dependientes. Pero el problema ya nos dice que son linealmente dependientes. Entonces, lo que te pregunta es, a ver,
¿qué valor debe ser t? ¿Qué valor debes tener la letra t para que me salga esa determinante, me salga 0? Es más, seguramente tiene muchos valores la letra t, porque nos pide el menor valor de t. Entonces, ya más o menos adelantando, una manera de hallar la determinante es mediante este truco que voy a mencionar. Las dos primeras filas lo voy a copiar igualito. Lo voy a copiar igualito. Entonces, multiplicamos de esta manera. Miren, multiplicamos así, de esta manera y de esta manera. Es decir, 1 por 1 por t. T. T por 2 por 2. 4t. 0 por t por 0. 0. También así. Sí y así. Sería 2 por 1 por 0. 0. 0 por 2 por 1. 0. T por t por t. T al cubo. Entonces, hacemos la suma. 5t. Hacemos la suma. T al cubo. Entonces, esa determinante tiene como resultado, siempre en este orden, ¿ah? 5t menos t al cubo. El de la derecha menos el de la izquierda. Y como nos están diciendo que son linealmente dependientes, ese resultado, esa determinante tiene como resultado debe ser 0. Tiene que ser 0. Entonces se forma una ecuación, ¿no? 5t menos t al cubo es igual a 0. Factorizo t, 5 menos t cuadrado es igual a 0. Factorizo, sería raíz de 5 menos t. La raíz de 5 menos t por la raíz de 5 más t. Eso es 0. Entonces cada uno de estas partes es 0. Entonces nos pide el menor valor, ¿no? Que vendría a ser este, menos la raíz de 5. Y eso coincide con nuestra clave C. Entonces, tengan en cuenta este truco para poder hallar para poder hablar de dependencia lineal. Cuando tres vectores son linealmente dependientes. Eso es muy importante porque también nos puede hablar de que ahorita son tres vectores, pero si nos dieran dos vectores, ¿cómo saber si dos vectores son linealmente dependientes? Porque cuando son tres, podemos utilizar este truco con la determinante. Pero si son dos, aquí ya no se podría poner, ya no se podría utilizar porque este truco funciona cuando son tres. Si es que son dos, lo que puedes hacer es utilizar el producto vectorial. Veamos. Digamos que tienes el vector, este vector ya que hemos obtenido que t vale menos la raíz de 5. Vamos a poner así. El primer vector era 1 menos la raíz de 5
y 2. Ese era un vector. El otro vector era menos la raíz de 5, 1 y 0. Si te dan dos vectores, ¿cómo sabes si son linealmente dependientes? Uno depende del otro. Hacemos uso del producto vectorial. Entonces, llamémosle este U y a este llamémosle B. Entonces, vamos a ver cómo es U por B. Usamos lo que estábamos viendo, esta letra I, J, K. 1 menos la raíz de 5, 2 menos la raíz de 5, 1, 0. Menos la raíz de 5 menos la raíz de 5. Entonces, ¿cómo habíamos hecho? ¿Se acuerdan? Ponemos más, menos, más. Y decíamos, esto es igual. Anulamos la primera columna con la primera fila y teníamos menos la raíz de 5, 2, 1, 0 y poníamos la letra I, menos el otro. El siguiente poníamos esta columna, esta fila y teníamos 1, 2, menos la raíz de 5, 0, J, más el siguiente, este de acá con este de acá y queda 1 menos la raíz de 5 menos la raíz de 5, 1, la letra K. Entonces operábamos, sería la diagonal principal que es menos la raíz de 5 por 0, 0 menos 1 por 2, 2, o sea, menos 2i, menos, acá salía menos 2 raíz de 5, pero con el menos sería más 2 raíz de 5j, más, acá saldría 1 menos, el producto es 5, porque acá salía menos raíz de 5 por menos raíz de 5 sería raíz de 5 al cuadrado, o sea, 5. 1 menos 5, menos 4, menos 4. Entonces, el resultado de este producto vectorial claramente es diferente al 0i más 0j más 0k. Recuerda que este es el vector nulo. Él es el vector nulo. Entonces es diferente. Cuando es diferente, o sea, no sale 0, 0, 0, entonces podemos decir, por lo tanto, U y B no son linealmente dependientes. Porque si lo fueran, porque si fueran linealmente dependientes, nos saldría así, 0i, 0j, 0k. Si es que le sale así, entonces esos dos vectores son linealmente dependientes. ¿Correcto? Entonces es muy importante que tengan en cuenta si es que les dan dos vectores. Verificar si es que dos vectores son linealmente dependientes, porque si fueran tres vectores, ya sabes que tienes que utilizar esta técnica. Muy bien, entonces tengan en cuenta esto porque la última vez fue en el año 2017 y intuyo que van a poner eso. Ya pasó mucho tiempo ya. Ya pasó mucho tiempo. Ya seguramente por ahí van a ponerlo. Muy bien. Analicemos ahora en el año 2016 también pusieron este problema número 6 pero esto creo que lo pueden hacer. Se los voy a dejar a ustedes. De todas maneras, se les voy a enviar la solución de este problema 6. La clave es la B del problema 6. Estoy seguro que lo pueden hacer. Quiero
quiero darme un salto a la pregunta 7 porque tiene que ver con gráficos de vectores. Involucra gráficos. Vamos a ver. Miren la pregunta 7. La pregunta 7. Ahí está. Vamos a analizar. Analicemos esa pregunta que tiene que ver ya, involucra gráficos, ¿no? En el año 2015 no hubo preguntas de vectores, en el año 2015. En el año 2014 recién se presentó una pregunta así, en la cual involucra gráficos. Dice, en la figura PQRS es un paralelogramo y M es el punto medio de RS. Y ahí te dan una condición, ese segmento QR es A cuadrado menos 1 por el segmento PM más B cuadrado menos 6 por el segmento PT. ¿Cuál es el valor de A cuadrado más B cuadrado? Entonces, ahí el asunto aquí era recordar de que seguramente lo han visto un poco eso en física, de que qué ocurre cuando se trata de graficar la suma de vectores, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tienes un vector U y tienes un vector que es la continuación B, o sea, continuación en el sentido, continuación significa que tienes al vector U que tiene un inicio, tiene un final, y el otro vector tiene como inicio el final del anterior vector. Y tiene su final acá. Entonces, es posible juntar el inicio de todo con el final de todo. Y eso se le llama la suma, U más B. En ese sentido, esa flecha de U más B es la representación gráfica de la suma de vectores. ¿Dónde inicia? En el inicio del primer vector. ¿Dónde finaliza? En el final del segundo vector. ¿Y eso para qué va a servir? Para esto, miren. Si nosotros trazamos un vector que vaya desde T hasta M, entonces miren, desde P hasta T, eso es un vector, consideremos como un vector. Y desde P hasta M, otro vector. Entonces, prácticamente estamos frente a esa situación de suma de vectores. Es decir, podemos decir así, el vector PT más el vector TM es igual al vector PM. Es igual a eso. ¿Correcto? Pero si uno se fija detenidamente en el vector QR, vamos a ver al vector QR de esta manera, vector Q desde Q hasta R, inicia en Q, termina en R. Y nos fijamos en el vector TM es la mitad del vector QR. El vector TM es la mitad del vector QR. Entonces ponemos eso. El vector PT más la mitad TM es la mitad de QR. Es igual a PM. Entonces, pasamos la mitad de QR, ahí está, es igual a PM menos PT. Ahí está. Ese 2 pasa a multiplicar, sería PM, 2 veces PM, menos 2 veces PT. Ahí está.
Y si nosotros nos fijamos en esta parte que hemos pintado eh, de color celeste, entonces nos podemos dar cuenta de que estamos hablando de que esto es comparamos, ¿no? Comparamos. En realidad, este es a cuadrado menos 1 y este menos 2 es b cuadrado menos 6. O sea, en conclusión, a cuadrado menos 1 es 2. A cuadrado menos 1 es 2. Y, y b cuadrado menos 1 es 6. O sea, en otras palabras, a cuadrado es 3 y b cuadrado es 7. Perdón, menos 2, menos 2. Disculpen. B cuadrado menos 6. B cuadrado menos 6. Estoy equivocándome acá. Menos 6 es menos 2. Correcto. Ujú. Entonces, B cuadrado es 4. O sea, la suma, 7. Entonces ahí nos tenemos la clave, es la 7, ¿no? No es la 8, ¿eh? Es la 7. Entonces, eso tiene que ver con eso que hemos aplicado aquí, tiene mucho que ver con cómo se interpreta la suma de vectores. Es justamente, era la flecha que une la parte inicial del primer vector, lo une con la parte final del segundo vector. Lo de amarillo, lo de amarillo es que el segmento TM como vector es la mitad del vector QR como, como vector. También lo podemos ver así. Las líneas han sido interpretadas como vectores, por lo tanto se deben comportar como vectores. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? ¿Se entendió el tema? De todas maneras, se le está pasando la solución de los demás ejercicios para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan revisar. Y si tienen dudas, me avisan en la siguiente clase porque a veces, inclusive ha ocurrido también en otros cursos en habilidad lógico, por ejemplo, que a veces la solución ni la misma solución se entiende. Entonces, a veces requiere mayor aclaración, ¿no? Entonces, pueden de todas maneras en la siguiente clase decirme en caso, a pesar de que les mando la solución y no se entiende, entonces no hay problema, nos podemos quedar unos minutos más en la clase a los interesados y aclarar más la solución de los ejercicios en caso no lo entiendan, ¿no? Muy bien, chicos, listo. Profesor, Entonces, sí, adelante, adelante. también es dable que pueda venir, no sé, un tipo de pregunta que me pregunte si un vector es combinación lineal de otros vectores. O sea, recuerdo que también preguntaba así, pero no sé si puede venir así también el examen de admisión. Eh, Analicemos los precedentes. Con precedentes me refiero a a todas las preguntas que vino. Nunca ha venido eso, nunca. O sea que, eh, por ejemplo, la pregunta 10 les puse yo una pregunta así, en la pregunta 10, en la cual un vector se tiene que escribir como una combinación lineal. ¿Qué significa combinación lineal? Para que los demás lo entiendan. Por ejemplo, si tienes un vector W, quiero escribirlo como combinación lineal de el vector U, el vector B y el vector R. Entonces, como combinación lineal significa 2 veces U, por ejemplo, menos 7 veces B, más 3 veces R. O sea, este vector W lo he escrito en términos de U, de B y de R. En términos de esos vectores. A eso se le llama combinación lineal. Combinación lineal.
el vector W se escribe como combinación lineal de U, B y R. Y este 2, menos 7 y 3 he elegido cualquier número, puede ser cualquiera. Entonces, eso se trata de, eso es una combinación lineal. La pregunta es, ¿ha venido alguna vez una pregunta referente a eso? La respuesta es no. La respuesta es que nunca hubo una pregunta referente a eso. ¿Podría venir? No lo creo. Porque tendría, o sea, ¿qué pregunta sería la más adecuada para hablar de combinación lineal? No he visto, no veo que sea muy, no, o sea, una pregunta directa acerca de ese tema, no. Lo que sí ha venido es sobre dependencia lineal, lo que hemos visto. Eso sí ha venido y muchas veces. Ustedes revisen las demás preguntas, ha venido varias veces. Entonces, eso ya es sospecha suficiente para pensar de que en este examen que viene puede venir, porque ya no viene hace tiempo, no ha venido. Entonces, eso es sospecha suficiente para decir sí, lo voy a practicar más eso. ¿Correcto? Y de todas maneras, le voy a mandar la solución de esos ejercicios, de los que no hemos hecho, para que ustedes lo analicen de todas maneras y vean que sí, es sencillo, es todo es cuestión de saber usar bien las determinantes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Preguntas? Estamos cerca del examen ya. Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda ya me hacen saber a través del coordinador o en las siguientes clases también. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor.